Buenos días, Catedral del Pueblo. Vamos a adorar al Señor en esta mañana y unirnos todos para exaltar el nombre del Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, te exaltamos.
ponemos de acuerdo con tu palabra y tu promesa para nosotros hoy. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Padre, en este día nosotros decidimos ponernos de acuerdo con la palabra que ya está sellada en los cielos, y que nos cubra hoy tu gracia, Señor, hasta 1000 generaciones, nuestra familia, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos. En este día nos apropiamos, Señor, de esa promesa que tú nos acompañas en nuestra entrada, en nuestra salida, en nuestro llanto, en nuestra alegría. Padre, tú siempre estás de nuestro lado. No hay momento que pase que nos abandones, que nos olvides. Y en este día, Señor, nosotros nos adueñamos de esa promesa y decimos amén. Vamos, con tu propia voz puedes decir amén. Así sea, que sea tu voluntad hecha en mí. Vamos, podemos cantar solo una vez más. Dale tu amén en este día. Decimos una vez más. Amén. Bendiciones a todos nuestros hermanos y amigos que nos están escuchando, y especialmente a nuestros hermanos de la Catedral del Pueblo, que queremos decirle que estamos orando y trabajando y pedimos que sigamos colaborando para poder terminar lo que estamos haciendo, que nos exigen por causa del techo, que nos dio mucho problema dentro de la iglesia, pero con el favor de Dios creemos que Dios es nuestro proveedor y Él suplirá todas nuestras necesidades. Hoy nos sentimos muy felices porque este es un mes que nuestra familia está de fiesta, porque cumplen años varios de nuestros seres queridos, como Yoli, mi hija, Lizzie, mi hija, mi nieta Victoria, mi sobrino Nathan, mi sobrina Annie y Priscila Eden Vélez. Así que realmente estamos muy contentos y pedimos que Dios les bendiga ricamente y les ayude para que sigan creciendo en la gracia, en el poder del Señor, y sigamos extendiendo el reino de Dios, que es lo más importante para nosotros. También estamos esperando un bebé que se llamará Elías, de nuestros hermanos Abel y Carmen Neira. Estemos orando por ellos.
En este momento quiero presentar con mucho gusto a mi esposo que ya está morando con el Señor, pero es un mensaje de actualidad. La palabra de Dios no cambia, es la misma de ayer, hoy, por los siglos. Y es una predicación que muchos hermanos han pedido porque ha sido mucha bendición, el águila. Ya que nosotros como hijos de Dios muchas veces nos cansamos, vienen muchas pruebas, pero tenemos un poderoso Dios que nos hace ir como las águilas y remontarnos a lo alto y mirar desde allí de que Dios está en control y de que Él sostiene nuestra vida, nos da nueva fuerza y caminamos y no nos cansamos espiritualmente y también físicamente, porque Él es todo para nosotros. Que Dios les bendiga y esperamos que este mensaje sea de gran bendición y ánimo para cada uno de ustedes. Es tiempo de animarnos, es tiempo de no mirar las circunstancias, sino mirar la grandeza de Dios como hacen las águilas, que miran desde lo alto y todo se ve más pequeño cuando lo miramos desde la perspectiva y de las promesas que Dios ha dado a su pueblo. Que Dios les bendiga. Capítulo 40 del profeta Isaías, versículos 29 y 30, dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Un indio norteamericano relata la anécdota de un guerrero que un día encontró un huevo de águila y lo colocó en un nido de perdiz. El aguilucho salió del cascarón junto con los demás polluelos y creció junto con ellos y se acostumbró a lo que hacía el perdiz. Abría la tierra, buscaba los gusanos, buscaba los granos, comía, revoloteaba con trabajo a pocos pies del suelo y también agitaba constantemente sus alas. Pasaron los años y el aguilucho creció entre aquellas otras aves, creyéndose una de ellas. Dice la anécdota de este indio guerrero que un día vio surcar los cielos un hermoso pájaro que apenas revoloteaba sus alas y majestuosamente volaba. Aquel aguilucho, convertido ya en una vieja águila, le preguntó al que estaba a su lado quién era aquel pájaro. Le dijo: es la reina de los cielos, es el águila. Y sin embargo, el aguilucho, ya siendo una vieja águila, continuó escarbando la tierra sin haber podido volar en los cielos. La vida nos enseña que tenemos que enfrentarnos a los problemas y a las vicisitudes, que tenemos que encontrar dificultades en nuestra existencia. Y podemos ser personas que simplemente se contenten en el mundo escarbando la tierra o mirando y volando hacia las alturas. Podemos tener limitadas aspiraciones y con nuestras grandes potencialidades humanas que Dios nos ha dado, podemos limitarnos a cosas pequeñas, o podemos ampliar nuestra visión y tener un panorama grande e inconquistable que vamos a conquistar. Podemos ser como el perdiz o podemos ser como el águila. El profeta nos declara que Dios nos da fuerzas como las águilas, que vuelan entre los cielos con firmeza, con seguridad, con majestuosidad. Podemos remontarnos a las alturas del éxito aún sobre nuestros fracasos. Podemos soñar y aspirar y enfrentar cualesquiera vicisitud que encontramos en la vida. Pero podemos triunfar. Y tenemos de hecho asegurado el triunfo con la ayuda y la presencia y el respaldo de nuestro Dios, quien ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero tenemos que arriesgarnos, tenemos que disponernos, tenemos que lanzarnos,
Tenemos que dar un paso de fe. Tenemos que actuar para progresar y ser victoriosos. El cristiano como cristiano debe aspirar, como dice la Biblia, a probar lo mejor. Y todo lo que hagamos, sea de palabra, como dice el apóstol a los colosenses, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Señor Padre por medio de Él. Tenemos que aspirar a cosas grandes. Tenemos que abandonar las aspiraciones ridículas. Y tenemos que creer en un Dios grande. Alguien dijo, enfádese contra su mediocridad. No se contente con lo poco que usted sea. Abra su horizonte y piense en grande y luche por algo grande y remóntese a las alturas. Uno de los libros que me bendijo esta semana, con este ministerio radial estoy teniendo que leer unos 4 libros mínimos por semana, buscando material. Y uno de los libros que más me bendijo, uno que acaba de publicar Editorial Vida, por uno de los líderes de la visión mundial, Alas de Águila, que trajo tanta bendición a mi vida. La cantante negra Esther Walter, quien pasó a morar con el Señor y cantaba constantemente en las cruzadas de Billy Graham, dijo en cierta ocasión, nunca podremos culpar a Dios de patrocinar fracasos. Nuestro Dios no es un Dios de fracasos. Nuestro Dios no es un Dios de derrotas. Porque aún las miserias de la vida, Dios las convierte en cosas hermosas. Y aún los fracasos de nuestra existencia, Dios los convierte en éxitos posteriores. Dios es un Dios grande y poderoso. Dijo el doctor McClellan, profesor de la Universidad de Harvard, la mayoría de las personas de este mundo pueden dividirse en 2 grupos. La minoría son aquellas para quienes las oportunidades se convierten en retos y están dispuestos para alcanzarlo todo. La mayoría son aquellos que no se preocupan ni mucho ni poco por nada. Personas estáticas, personas de visión limitada, personas que no tienen aspiraciones, personas que se contentan con lo muy poco, personas que se adaptan a resignarse y a esperar simplemente, y muchas veces depende de otros para realizar las proyecciones de su vida. Dios quiere que tú seas una persona que tengas visión, que tengas buen ánimo. Dice precisamente la palabra de Dios, dice Pablo a los filipenses, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabarle, en esto pensad. Tenemos que proyectarnos para las cosas ambiciosas y grandes de nuestra vida. Tenemos que salir de nuestra mediocridad. Tenemos que salir de nuestras limitaciones humanas. Tenemos que remontarnos a las alturas como el águila. Dice el mismo profeta que Él dará fuerzas al cansado y multiplicará las fuerzas del que no tiene ninguna. Dios te promete fortaleza. Dios te promete dinamismo. Dios te promete ayudarte en la visión. Dios promete estar contigo. Tomás Edison fracasó más de 700 veces antes de lograr ver la luz. Y a sus alumnos les decía, no le llamen errores, llámenle aprendizaje. Porque en medio de nuestros errores estamos aprendiendo. La tortuga solo camina cuando saca la cabeza del caparazón. Asimismo, tú puedes ir adelante cuando saques las cabezas de tu frustración, de tu resignación, de tus limitaciones, y no seas como el avestruz que entierra la cabeza en la arena para no ver las dificultades del medio ambiente. Un escritor sueco declaró, el plan de Dios se realiza no solo mediante la obediencia de los hombres a quienes Él inspira, sino también mediante sus errores, y sí, mediante sus pecados. Cuando un pecador es perdonado, Dios se olvida de sus pecados
Y Dios convierte los fracasos y los pecados perdonados de muchos en grandes victorias. Lo que el diablo desea de nosotros es anodadarnos y quebrantarnos y sumirnos en una desesperación, creyendo que ya no tenemos oportunidad ni tenemos ocasión para servir para nada por nuestros pecados y por nuestros errores. Y tenemos que volver a la Biblia y encontrar que los grandes hombres que Dios utilizó, aún en diferentes latitudes y en diferentes tiempos, fueron hombres que aparentemente, según el mundo, hubieran fracasado. Eran pecadores, habían caído, pero Dios les dio una tónica de perdón, de vitalidad y de nueva oportunidad. David estaba junto al corazón de Dios. David conocía el corazón de Dios, la misma Biblia dice. Y David cayó, y David pecó, pero Dios le perdonó, y Dios le dio oportunidad. Los salmos más inspiradores que encontramos en el salmista David fueron después de su caída, después de su desliz. Y a pesar de ello, Dios le bendijo, y aún nos bendice a nosotros a través de David. Y fue David el escogido, el tronco del vino, el Mesías. Dios utiliza pecadores perdonados. Dios utiliza a hombres fracasados, a hombres derrotados. Sara se rió. Sara no creyó que a su edad podía tener un hijo. Y cuando el mensaje de los ángeles a Abraham llegó, ella se sonrió. Aparentemente ella no creyó. Pero cuando usted lee la galería de los héroes y heroínas de Hebreos 13, Hebreos 11, usted encuentra el nombre de Sara entre las heroínas de la fe. Y hubo un momento en su vida en que ella no creyó que podía a su edad engendrar un hijo. Sin embargo, Dios la considera como una mujer de fe. Sansón cayó como una ramera. Sansón prefirió vender lo que tenía y había recibido de él. Sin embargo, cuando vino su arrepentimiento, Sansón fue el instrumento que Dios usó para rescatar a Israel de la tiranía de los filisteos. Era un hombre perdonado. Jonás, a pesar de su rebeldía contra Dios, a pesar de que huyó de Dios, Dios lo utilizó para que una misma completa ciudad, Nínive, se convirtiera al Señor. ¿Y qué dijéramos del apóstol Pedro? Cuando yo medito en la vida de Pedro y comparo la vida de Pedro en el momento estelar de negar al Señor, y lo comparo con nuestros dogmatismos religiosos y tradicionales de hoy en día, de legalismos, yo creo que si Pedro estuviera en nuestra iglesia y hubiese negado al Señor, estaría o expulsado o estaría por años en disciplina. Y al tercer día el Señor lo restauró. Y lo restauró él al tercer día, porque al tercer día resucitó. Si hubiese resucitado en 24 horas un Pedro arrepentido hubiera restaurado el Señor. Y hoy nosotros condenamos, hoy nosotros enjuiciamos, hoy nosotros separamos y cortamos sin misericordia a los hombres y mujeres, porque hayan caído y no le reconocemos su arrepentimiento. Y si Dios perdona, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a otros? Esta semana tuve la visita de una iglesia de una ciudad en el estado de la Florida. Vinieron a verme el pastor, el copastor, los líderes de la iglesia. Vinieron a pedirnos que quieren unirse y quieren hacer en esa ciudad, aquí en la Florida, otra iglesia con el nombre de la Catedral del Pueblo. Y esta gente, cuando yo les interrogaba y decía por qué, ellos me declaraban, es que el mensaje que ustedes están predicando por la radio y que oímos cada tarde, cala tan adentro. Es un mensaje de misericordia y de perdón y de oportunidad, y no el que tiene nuestra iglesia. Nuestra iglesia dice, tiene un edificio, tiene un gran nombre,
es una de 2 iglesias en esa comunidad. Cuando la gente nos pregunta, ¿ustedes son de la iglesia tal? Y nosotros decimos que sí, la siguiente pregunta que nos hacen es esta. Nos decía el pastor y nos decía el copastor, ustedes son de la iglesia que no permiten hacer esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Y como ese es el credo del concilio al cual afiliamos o pertenecemos, decimos que sí y rehúsan ir a nuestra iglesia. Y estamos cansados de esto, dicen ellos. Queremos libertarnos de estas tradiciones y estos dogmatismos y queremos dar oportunidad que el pueblo venga y conozca a Cristo y se arrepienta. Yo quiero decirle, aunque choque con cualquier religioso que por años esté en esta iglesia, yo creo que tenemos que tener una visión amplia de que estamos aquí para ganar almas y no para juzgarlas. Que estamos aquí para predicar el evangelio y no para condenar a nadie al infierno. Cuando usted lee el capítulo 6 del libro de Gálatas, después de hablar en el capítulo 5 del fruto del Espíritu, el capítulo 6 comienza a hablarle del cristiano débil, del cristiano caído que tenemos que restaurar. Todos somos partes de un cuerpo. La cabeza es Jesucristo. Si un miembro se separa, la forma de curar el miembro no es extinguirlo y separarlo del cuerpo, sino mantenerlos unidos y darle vitalidad, y darle calor, y darle amor, y darle compasión. Y nuestras ciudades y nuestra nación está repleta de iglesias de sistemas y dogmas que piden esto, que hacen aquello, que juzgan, que critican, que condenan, que separan, que empujan, que mandan al infierno. Y por esa razón las almas no buscan del Señor. Y cuando hay un movimiento espiritual, usted ve el fluir de las almas como ríos incesantes, porque están sedientas de la palabra de Dios. Yo creo que nuestra iglesia tiene que crecer cada día más en la dinámica de que estamos para ayudarnos unos a otros y para entender que Dios bendice y utiliza a pecadores perdonados. Y que podemos levantarnos de nuestros errores y de nuestras dificultades humanas. Y que Dios va a convertir nuestros fracasos y nuestros pecados perdonados en grandes victorias. Yo le dije a ese pastor y le dije este mensaje, dígale a la iglesia, nosotros no hemos todavía pensado en ampliar y abrir otras catedrales en otros lugares. No hemos sentido convertirnos en concilios ni en organizaciones de otras iglesias, aunque Dios nos está llevando a realidades como estas. Porque hay tantos sistemas religiosos que ahogan a las almas con tantas demandas de rudimentos, y los pecadores y los que han cometido errores se sienten desvinculados, se sienten arrinconados, se sienten enjuiciados y condenados y son vistos por encima del hombro, sin perdón y sin amor. Ponte a pensar por un momento. Y para mí me bendice la actitud de un Pedro que llegó a decir hasta palabras soeces del Señor que decía que defendía. Y dice la Biblia, y allí está el contexto, que Pedro salió y lloró amargamente. Y cuando un hombre o una mujer llora amargamente su pecado y se arrepiente de ello, ¿quién yo soy para juzgarle, para enjuiciarle, para condenarle y para disciplinarle? Si se ha arrepentido. Y le dije a ese pastor, si algún día nosotros tuviéramos otras extensiones de iglesias, sería en la única base de fraternidad cristiana, de identificación, pero no tiene que ser por nombre similar, sino que entendamos que somos parte de un mismo cuerpo y que ustedes son nuestros hermanos y les ayudaremos y les cooperaremos y les alentaremos y haremos lo posible, aunque tengan otro nombre.
Pero Dios está hoy en día levantando donde quiera a hombres y mujeres y a iglesias que se levanten con esa dinámica cristiana de que entendamos que todos nosotros de alguna manera, en algún momento, hemos caído, hemos pecado y necesitamos una oportunidad. Claro, algunos enjuician o enjuiciamos pecados descubiertos más negros que algunos otros ocultos. Enjuiciamos el que ha adulterado, el que ha fornicado, el que ha robado, aún el que ha hecho algo ante la sociedad que lo condena. Pero en nosotros, mis hermanos, a veces hay pecados íntimos tan ocultos y tan condenados como el mismo adulterio y la fornicación y el hurto, como es la mentira, a la cual tiene el mismo lugar de condenación y es el infierno. Porque no hay diferencia entre un pecado descubierto y un pecado oculto, ante los cuales la misma palabra de Dios dice, de tales es ciertamente el infierno, no heredarán el reino de los cielos. Rompamos con nuestro legalismo religioso, con nuestro tradicionalismo inhumano. Seamos la iglesia de Cristo en el lugar donde nos ha puesto a colaborar y a trabajar unos con otros y sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y si Dios perdona a mi hermano, ¿quién no soy yo para perdonarle? Extenderle la mano, poner mi mano en su hombro y decir, sigamos adelante en el nombre de Cristo. Alabado sea el Señor. De lo contrario, tendríamos que sacar a un David de la Biblia, a un Sara, a un Sansón, a un Pedro y también a un Jonás. Supera tus adversidades. No solamente levántate sobre tus errores y sobre tus pecados perdonados. Supera tus adversidades. Los hombres más grandes en el mundo han tenido que sufrir impedimentos y adversidades que han tenido que superar. Permítame leerles la lista de 9 de ellos. Si usted piensa en un genio lisiado, tendrá que recordarse de Sir Walter Scott. Si usted encierra a uno por su fe en la celda de una prisión, tendrá que pensar en Juan Bunyan, escritor del Peregrino. Si usted lo va a atrapar en las nieves de Valley Forge, tendrá que pensar en George Washington. Si usted lo va a criar en la más absoluta miseria, derrotado más de 6 veces en posiciones de la arena política, tendrá que pensar en un Abraham Lincoln. Si usted lo va a abatir con parálisis infantil, tendrá que pensar en Franklin Delano Roosevelt. Si usted lo va a quemar en un incendio y dejar que los médicos digan que no podrá volver a caminar, tendrá un Glenn Cunningham, quien en 1934 estableció el récord de correr 1 milla. Si usted va a pensar en abortarlo antes de nacer y dejarlo durante su vida sordo, encontrará al músico famoso Beethoven. Si usted lo va a ver nacer de los sobrevivientes de un campo de concentración, paralizado de la cintura para abajo, tendrá al incomparable concertista de violín Perlman. Si usted lo va a llamar lento, retardado, perezoso para los estudios e incapaz de aprender, tendrá que pensar en el famoso genio Alberto Einstein. Los hombres más grandes en este mundo son hombres que se han esforzado a pesar de los impedimentos humanos y han ido adelante. Como dice el verso cantado en esta ocasión, dijo Pablo a los filipenses: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Dios, en Cristo Jesús. Tu vida es un proceso de levántate y anda, de caída y altura. A veces te desciende hasta la cima y a veces surca las alturas, pero Dios está trabajando contigo. Hemos visto tantas veces esos botones prendidos en las solapas de hombres y mujeres diciendo: sea paciente conmigo, Dios no ha terminado todavía.
Tenemos que tener paciencia. Tenemos que esperar en el desarrollo y en el proceso de la obra de Dios en nosotros. Tenemos que pagar el precio por el ideal. No busques cosas fáciles. No te resignes a limitaciones humanas. Tienes que perseverar y tienes que luchar. El cielo es de los valientes que con tenacidad arrebatan y se esfuerzan y van adelante y sobre las escorias, sobre las dificultades y sobre los fracasos se levantan con ánimo vencedor en el nombre de Jesucristo. ¿Quién no falla? ¿Quién no fracasa? ¿Quién no cae? ¿Quién no le sale en un momento las cosas mal como no lo esperaba? ¿Quién no le viene de pronto lo inesperado? El mismo Babe Ruth, después de batear 714 jonrones, en una de sus últimas presentaciones en los Juegos de los Bravos contra los Rojos de Cincinnati, fue abucheado por toda una multitud en un estadio. Y era el gran bateador de los 714 jonrones. Cuando volvía a donde se guarecía, todo el mundo en el estadio le abucheaba al gran Babe Ruth. Un niño se lanzó sobre la cerca y se tiró al juego, al terreno, y aquel jugador tomó a aquel niño en sus manos, lo apretó y lo levantó. Y todo el mundo tuvo que guardar silencio. Y dice el escritor de esa historia que vieron a dos héroes. A uno compadeciéndose de un niño que levantaba en medio de su problema, y a un niño que se acercaba con su sentimiento por un hombre que había fallado. Si nosotros desarrolláramos esa visión de compasión y de amor, de tolerancia, de perdón, de ánimo, nuestra vida y la vida de otros serían totalmente diferentes. Antes de levantar tu índice acusador y juzgador, antes de ayudar a empujar a otro al barranco, acuérdate que el problema o el fracaso o el lodo al cual tú condenas, mañana puede salpicarte. Y antes de encerrar a alguien en la imposibilidad, haz como el mismo Cristo que dice la Biblia, miró a Pedro con compasión y restauró al apóstol. Siembras para mal, cosecharás para mal. Amán, el alto funcionario del rey Asuero de Persia, decidió destruir a Mardoqueo, levantó la horca y cosechó lo que había sembrado, y en la horca fue ahorcado Amán. Salomón construyó un templo, le dio alabanza y loor a Dios, y Dios le convirtió en el rey más grande de todo el universo. José fue abandonado en un pozo, rehusó seducirse por lo que le hacía y le decía la mujer de Potifar. Sin embargo, se mantuvo firme, perseveró, salvó a su familia y fue el primer ministro de Egipto. Lo que siembras, cosecha. La clave del presente y del mañana, mi hermano y amigo, no son las circunstancias, eres tú mismo. No es tu jefe en la oficina, no es el salario que devengas, no es tu situación quizás económica transitoria. La clave del éxito está en ti mismo, en tu actitud para el presente y para el mañana, en tu disposición de enfrentar la vida con ánimo, con visión, con interés de ser más que un triunfador. La Biblia dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué? Lo dice el verso anterior, porque Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. No sé cuál sea tu situación física, moral, espiritual, económica, hogareña,
Pero cualquiera que sea tu problema, ni te rindas ni te entregues, sino levántate y anda. Y enfréntate a tu problema con la tenacidad de que hay alguien que va contigo y te dará la fuerza. A veces pecamos de cautela excesiva. La enfermedad que tenemos en nuestra timidez humana es: ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si me quedo sin esto? ¿Qué pasaría si me enfermo? ¿Qué pasaría si no llego a la meta? ¿Qué pasaría? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Interrogaciones humanas que nos inhiben de ver más allá de la oportunidad que tenemos adelante a un Dios grande y poderoso que va a luchar con nosotros a pesar de las dificultades que tengamos en la vida. Tú no puedes contentarte con la situación que hoy vives, que es todo y cada día una rutina constante sin ver nada diferente. Tienes que aspirar a algo mejor, tienes que buscar algo mejor, tienes que lanzarte por algo mejor. No puedes simplemente quedarte sentado esperando que venga todo de arriba. Tienes que tener buen ánimo. Si estás cansado, Dios te va a dar las fuerzas. No seas como un águila vieja que es como el perdiz trasplantado escarbando la tierra. Sé como la majestuosa águila que surca los horizontes y los cielos. No enfoques tu mirada y dependa de las cosas de abajo. Busca un poco más espiritualmente y primeramente las cosas de arriba. Y esfuérzate y sé valiente, dijo Dios a Josué y nos dice en esta hora: no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo donde quiera que fueres. Que te hacen daño, que te han criticado, te han rechazado, te han ignorado, que has fracasado, que te has quedado sin trabajo, que de pronto surges de la prisión, que has fallado, que has caído, que te quieres levantar. Haz un recuento a tu vida. Y si necesitamos perdón, la Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo nuestro Hijo. Somos hijos de Dios. Pecadores, sí, pero perdonados por Dios y limpios por la sangre de Jesucristo. Esto no es carta blanca para que reincidemos y caigamos en nuestras propias debilidades y pecados y constantemente volvamos y nos justifiquemos. Es tiempo que maduremos, es tiempo que definamos, es tiempo que de verdad busquemos al Señor. Pero en esta búsqueda, en estos levántate y caída y levántate, mira arriba, mira al Señor. Y tú verás que las cosas en tu vida serán transformadas y cambiadas. No te contentes con ser uno del montón. Tú eres una persona especial. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres un coheredero de la patria celestial. Tú lo tienes todo porque todo te lo ha dado el Señor. Tú tienes todo poder y toda potestad porque te viene de arriba. No seas un derrotado, sé un vencedor. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Y es lo que Dios te promete en su palabra. Es bueno mirar a los que tienen éxito. Es bueno buscar el porqué de su éxito. Es bueno aprender de otros, además de buscar del Señor. Cristo es nuestro ejemplo. La Biblia dice que no fue encontrado nada malo en Jesucristo. Cristo es nuestro ejemplo. Pero nosotros podemos buscar en otros y encontrar de otros y aprender de otros. Tenga disciplina personal en su vida. No sea un indisciplinado, un desordenado. Sométate primeramente a la palabra de Dios y a las cosas esenciales para usted ser una persona vencedora. Jamás he visto que Dios ha logrado grandes cosas por gente desorganizada e irresponsable. Organícese, sea responsable, tenga disciplina, ejecuta el discernimiento, pídale a Dios sabiduría y discernimiento y haga las cosas no por emoción, sino con sabiduría de Dios.
Y usted verá que usted en cada momento actuará y dirá lo que en cada momento debe actuar y decir. Y aunque falle, reconocerá sus fallos y se levantará de nuevo. Sea un optimista. De los pesimistas nada se escribe. De los resignados, de aquellos que están timoratos, sin ver esperanza, sin ver cosas grandes aún de las imposibilidades, pocas cosas se ha dicho. Sea un optimista. Y todas las cosas sobrarán a bien. Y usted lo entenderá, y usted alabará a Dios. Y usted, como dice la Biblia, sacrificará alabanza al Señor, porque todo obra para bien para los que aman y confían en el Señor. Habrá momentos de luchar, habrá instantes de quedarse quedos, pero todo está en las manos del Señor. Tome la vida que Dios le ha dado como una aventura magnífica para ser una persona triunfadora, una persona victoriosa, una persona que se remonta a las alturas. No se contente en el terreno donde está escarbando cuando Dios la ha diseñado para cosas más grandes, aleluya, y maravillosas. Tenga valor en todo momento, no se dé por vencido. Convierta sus errores en triunfos y sus derrotas en progresos. Y aprenda de tales circunstancias y tenga valor y esfuércese, porque Dios ha prometido estar contigo. Tenga buen humor. No se tome demasiado en serio y todas las cosas en serio. Si una persona natural no se vista con un ropaje religioso de tal forma que se encierra dentro de una urna y no es una persona que es sensible a lo que ocurre en su medio ambiente. No se esconda como aquel que se esconde el cavernario en la cueva del cual no quiere salir. Dios no nos ha dicho ni Cristo nos ha declarado que el Padre quiere que estemos escondidos como los ermitaños, sino que estemos en el mundo, pero guardados de toda maldad por el Señor. Sea una persona de buen humor. Trate de ser una persona natural. A veces nos llenamos de religiosidad que convertimos nuestro cristianismo en dogmatismo, y nuestro dogmatismo hace que muchos se van hasta el mismo infierno. Cuando Cristo se acercaba con los niños, Cristo jugaba y Cristo reía. Y me imagino un Cristo que de vez en cuando retozaba con sus discípulos y sonreía. Algo natural. Y nosotros como cristianos tenemos que ser naturales. El vestido no hace al monje. Porque te llames cristiano y vengas con una Biblia debajo del brazo a la iglesia, no quiere decir que tú eres un verdadero cristiano. Quizás seas un religioso, pero no has conocido al Cristo verdadero. Sé una persona natural y tenga seguridad. No solamente en el Señor, tenga fe en sí mismo, tenga confianza en sí mismo. Pablo preguntó, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Ten fe en tus posibilidades, ten fe en tus capacidades, ten fe en lo que tú puedes realizar aún en las limitaciones humanas. No importa tu cultura, no importa el lugar que tengas, ni la profesión que posees, ni el origen de donde has venido. Eres una persona especial y Dios quiere hacer algo contigo en el área donde tú te encuentras. Ten fe, ten confianza. ¿Sabes qué? No es malo que te aires de vez en cuando. Ten ira, pero ten ira contra las cosas que no son santas, con las cosas que no son honestas, con las cosas que no son correctas. Levántate contra la injusticia, levántate contra el pecado, levántate contra la maldad, levántate contra tanta hipocresía religiosa. Y declara las cosas como son, cueste lo que te cueste. Y pésele al otro como le pese. Airaos, dijo Pablo a los Efesios 4:26, pero no pequéis. Y con esto de la misericordia mal interpretada, nosotros también asumimos la actitud de ponerle parche a muchas cosas. Y
tratar de sobrellevar cosas que no tenemos que sobrellevar. A la mujer pecadora, Cristo le dijo, yo también no te condeno, ve, pero no peques más. Al caído le ayudo, pero digo, no peques más. Al que está necesitado y ha fallado por su error, le llamo la atención, le ayudo como hermano en la fe, pero también le advierto que no siga en su camino. Yo creo que esta tiene que ser la dinámica espiritual de cada uno de nosotros. Si queremos gozar a plenitud la vida, tenemos que ser cristianos practicantes, cristianos reales, cristianos con pies sobre la tierra y no solamente viviendo en los cielos. Tenga paciencia con otros. En mis últimos años he aprendido esto que me ha sido bastante difícil, tener paciencia con otros. Y he aprendido que si Dios me mirara con la impaciencia que a veces yo he visto a otros y he actuado con otros, ya yo estaría cortado ante la faz de Dios. Aprendamos a tener paciencia y a esperar en el Señor, y manténgase en que caigas para volver a alzarte, como el águila que aprende siendo un aguilucho a revolotear hasta que de pronto es dejada en los cielos. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque Él, nuestro Dios, da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Estás cansado? Dios te da nuevas fuerzas. ¿No has conocido la fortaleza del Señor y no has tenido esa fuerza? Dios te da, aunque no tengas ninguna. Solo que te levantes y te dispongas a alzarte y buscar al Señor. Y buscarle de todo tu corazón y rendirte a Él. Y aceptar la vida abundante y plena que te ofrece Jesucristo. Porque por ello murió en el Calvario. Por nosotros fue derramada su sangre. Y nos ofrece vida nueva, eterna y abundante. No más allá de la muerte únicamente, sino aquí en la tierra. Si en esta hora le conocemos como nuestro Salvador. Y si hemos fallado y estamos encharcados, aún en medio del lodo de nuestro pecado, Él nos alcanza con misericordia, nos tiende la mano y nos levanta. Y nos dará fuerza cuando nunca la hemos tenido. Confiaste en otros y otros te decepcionados. Dependiste del dinero, dependiste de la educación, dependiste de la religiosidad, dependiste de ti mismo y caíste. Levántate y anda en el nombre del Señor Jesucristo en esta hora. Que Él te da fuerza si estás cansado. Que Él te da ánimo. Que Él te da poder. Que Él te da unción de lo alto. Porque para eso vino Cristo. Para darte vida. Y vida en abundancia. Y si has revoloteado y te has lanzado a las alturas, pero de pronto has chocado, no has visto bien el horizonte, has fallado, has caído, estás herido, no te rehusamos, no te empujamos, no te lanzamos afuera, ven a nosotros, te amamos en Cristo, y Cristo quiere curar tus heridas, y Cristo quiere curar toda cicatriz interior de tu vida. Y Cristo quiere limpiar toda aquella mayugadura que hay adentro de ti. Y Cristo quiere sanar todo golpe que hayas recibido. Porque también por ti murió Jesucristo. Un Cristo crucificado recordándose un Pedro que le había negado. Sin embargo, compadecía a aquel que lloraba amargamente. A veces tenemos que llorar y llorar amargamente. Pero gloria a Dios, que el cristianismo que se nos predica es un cristianismo de manos abiertas y de perdón y de compasión. Y Él descenderá el ungüento celestial para sanar toda cosa íntima que haya en nosotros. ¿Por qué no meditas por unos momentos? ¿Has ofendido a tus hijos? ¿Has ofendido a tus padres?
Has ofendido a tu esposa. Has ofendido a tu marido. Has dañado otras vidas. Has actuado sin misericordia. Has dicho de alguien cosa injusta e incorrecta. O has tropezado y has caído. ¿Por qué no reflexionas y te miras a ti mismo retrospectivamente en esta hora? Y en tu necesidad, cansado, le dices: Señor, dame nuevas fuerzas. Yo quiero ser como las águilas que se remonte a las alturas. Yo quiero que tú reanime mi vida, amplíe mi visión y me dé dinamismo para enfrentarme a los enemigos de mi vida, al mismo diablo, y para enfrentarlo con entereza y con seguridad, sabiendo que ya tú me declaras como un vencedor. Yo no voy a entregarme, yo no voy a rendirme. En medio de mi situación, yo voy a erguirme y voy a luchar, porque tú me das fuerzas nuevas. Inclinamos nuestros rostros un instante allí donde usted está. Y cierre sus ojos. Y por dentro de su vida corra la película de usted mismo. Y el que esté exento de pecado, que arroje la primera piedra. Y vuelva al Señor en esta mañana. Vuelva al Señor en su sufrimiento y en sus heridas, cargado y titubeante. Vuelva al Señor que le ama y que le acepta y que le brinda una nueva oportunidad, porque todavía Dios sigue teniendo sueños contigo, porque Dios tiene hermosas cosas reservadas para ti. Si tú puedes levantarte un poco más alto y volar en las alturas y meterte en la nube de Dios y conocer las cosas grandes que Dios tiene para tu vida y para tu casa, para tu negocio y para tu existencia y para tu futuro, para tu iglesia, para ti mismo. Él da fuerza al cansado y da fuerzas al que nunca la ha tenido. Si tienes que decirle: Señor, yo he fallado, yo me arrepiento de mi pecado, díceselo de corazón sincero. Señor, yo he hecho lo que no debía haber hecho, o he dicho lo que no debía haber dicho, o he juzgado lo que no debía haber juzgado, o he condenado lo que no he sido puesto para condenar. Quizás, Señor, por mi actitud otro se haya perdido. Ten misericordia de mi vida. Ten misericordia de mi vida en esta hora. Yo necesito de ti, necesito tus fuerzas, necesito de tu fortaleza, necesito de un toque nuevo que sature mi alma. Aumenta mi fe, amplía la visión que me has dado sobre los fracasos, sobre mis limitaciones humanas. Aunque para el mundo quizás no sirva, soy alguien ante ti, Señor. Y yo sé que tú vas a hacer en mi vida maravillas. Reniego contra toda mentira del mismo diablo que trata de meterme en la mente ideas de derrotismo, cosas imposibles. Y me yergo en el nombre y en la fortaleza que viene de ti, por Cristo Jesús mi Salvador. Probé la derrota y probé la miseria. Probé apartarme de ti y probé ser como un hijo pródigo. Pero yo vuelvo a mi hogar, Señor. Yo vuelvo donde tú me recibes y mis hermanos me dan la bienvenida. Yo vuelvo a donde tú me quieres y donde tú me quieres utilizar. Yo vengo a ti, Señor. Y en esta hora, tal como soy, me rindo a ti. Dame fuerzas nuevas. Dame fuerzas nuevas. Reanímame porque estoy caído.
Gloria a tu nombre.